Cuando María Consuelo Porras entró al 2020 con un nuevo presidente, era una total incógnita. Claro, hoy tenemos bastante identificado hacia dónde se movió, pero tras librarse del peso de la administración de Morales y haberse declarado vigilante de los avances de CICIG, cuando ésta ya no estaba, había algunos, no muchos, pero sí pensantes, que creían que la jefa del Ministerio Público salivaba por hacerse un nombre como una fiscal implacable, independiente y sobre todo sin necesidad de ayuda de los donantes que sostuvieron a Iván Velázquez y la comisión, hasta la pelea con la administración de Jimmy Morales. Así que en el episodio de hoy trataremos de indagar sobre cuándo ocurrió ese punto de quiebre entre la fiscal Porras y lo que hoy es a todas luces la máxima expresión de la agenda antirreformas contra la corrupción y el elemento que sostiene el péndulo del lado de los que una vez fueron perseguidos por la CICIG. Pero antes, recuerden que aquí en El Bencho y en Por favor no se enoje, tratamos de dar una mirada distinta, pero amplia, de lo que ocurre en el país y en el mundo. Así que su like y su suscripción al canal siempre serán tan bienvenidos como las resoluciones confidenciales en la cuenta de YesMaster. Y ahora sí, vamos con el video de hoy. Alejandro Yamatei llegó a la presidencia tras una serie de carambolazos que impidieron a Suri Ríos y a Telma Aldana llegar a la papeleta presidencial. Aldana huyó del país cuando el MP inició una investigación sobre la compra de un edificio en la zona 5, mientras que a Ríos la CC invocó la prohibición constitucional de aspirar a la presidencia por ser hija de una persona que llegó al poder fruto de un golpe de Estado. Pero seamos claros, a diferencia de lo que algunos asesores de campaña dicen, Yamatei contó con la bendición de un periodo corto de proselitismo, así que quienes le seguían en las preferencias, que fueron Edmond Mulet, Roberto Arzú y Telma Cabrera, le faltaron días para plantarle cara con mayor facilidad al exdirector de presidios del gobierno de Berché. Y como no podía ser de otra forma, en la segunda vuelta, Yamatei se enfrentó a la persona que más presidentes ha hecho en la historia de Guatemala. Sí, Sandra Torres. Así que lo más relevante de la propuesta de gobierno de Yamatei fue esta frase. Si la digo dicen que voy a perder votos, pero es la verdad. Yo no quiero ser reconocido como un hijo de puta más en la historia de este país. Y lo logró. Yamatei será recordado como uno de los más grandes en esa categoría. Los primeros 2 años de la administración estuvieron marcados por este momento. Recuérdenlo. Perdone, debo principiar por anunciar algo que no es esto. Es la llamada que jamás hubiera querido recibir. Paciente Herbert Estuardo Cano, un guatemalteco que vino antier de Italia, fue llevado a las instalaciones del centro de Villanueva porque su procedencia era del norte de Italia. Venía acompañado o viene acompañado de sus familiares, 3 en total. A la vez venían en ese mismo vuelo de Aeroméxico, venían 5 salvadoreños, los cuales fueron remitidos a su país de origen en forma inmediata, y declaro que en este momento es oficial la entrada del coronavirus en Guatemala. Tenemos el primer caso. Lo bueno es que entró, lo llevamos directamente al hospital y está ya en tratamiento en el hospital de Villanueva. Hay que resaltar muchas cosas de Yamatei, pero la teatralidad no se le puede negar. Hacía todo un drama. A ver, regresemos al punto. Yamatei llegó a la presidencia con un partido de gente fiel, después de pasar por 5 partidos, y aún así carecer de un proyecto de gobierno claro, que luego se convirtió en un plan de saqueo del erario público que aprovechó incluso por encima de la administración de Otto Pérez Molina. Dicho de otra forma, el general de la Paz, comparado con Don Llama,
parecía ser este personaje. Que le robé a la presidencia. Sí le robé. Poquito, porque está bien pobre. Poquito, le di una resuradita. Nomás una resuradita. Pero a Yamatei le jugó a favor el coronavirus. Guatemala tradicionalmente rechaza con facilidad a los gobernantes luego del primer semestre de gobierno, dado que la cantidad de necesidades que hay son tan grandes que es imposible resolverlas. Pero un Yamatei con el país cerrado pudo mantener un nivel de aprobación relevante, debido a que la atención general estuvo en la pandemia, el encierro y la forma en la que todos la íbamos pasando y sobreviviendo. Y en ese marco, en ese contexto, María Consuelo Porras pudo navegar en aguas relativamente mansas. Porras mantuvo la operatividad de la FESI a cargo del entonces Juan Francisco Sandoval, manteniendo así la mayoría de los casos presentados durante la gestión de Velázquez en la CICIG. Claro, esta fue una CICIG más mesurada, pero con el mismo apoyo desde la comunidad internacional y otros actores favorables a la limpia iniciada desde 2015. Aunque Porras optó por cohabitar con otros consejeros que le permitieran dar la sensación de atender las anomalías de las que acusaron a la persecución del Ministerio Público, ya saben, cosas como el abuso de la prisión preventiva, las conferencias de prensa rimbombantes de aquel momento o la exhibición de implicados antes de ser entregados a un juez para la primera declaración, Yamatei, todo eso llegó a llamar a la fiscal a tratarla como su amiga y a resaltar un trabajo coordinado para otros casos, particularmente ligados al tema de la extorsión, la comisión de crímenes transnacionales, que son de particular atención de los Estados Unidos, temas preferidos de ellos. Queremos agradecerle a la señora fiscal porque creo, y lo he dicho en múltiples ocasiones, que muy pocas veces en la historia del país ha habido tan buena comunicación, coordinación y trabajo entre la dependencia que ella preside, el Ministerio Público, y este organismo ejecutivo. Y quiero reiterar hoy, aquí, delante de ustedes, esa voluntad de este gobierno de poder seguir trabajando de la mano con la amiga, con la doctora Consuelo Porras, para que podamos seguir enfrentando juntos la lucha contra la corrupción. Sí, Porras siguió el manual de Yamatei y ganó tiempo. La idea de estos videos, más que hacer un recorrido histórico, es evaluar los avances a lo largo del tiempo en función de la agenda contra la corrupción y el avance del país. Así que no nos detendremos en el chambre del muchacho, que ustedes ya conocen, y que ustedes están imaginando, aunque más adelante haremos una reflexión sobre ese tema. Más bien, hablemos del punto de quiebre de la fiscal Porras, quien de aparentar ser la continuidad de la CICIG, sin la CICIG y con las reformas a la persecución penal que sus enemigos señalaban, terminó siendo en lo que hoy conocemos. Eso se develó probablemente con el famoso caso de la alfombra mágica. De acuerdo con esta nota de The New York Times, un testigo informó en junio a Juan Francisco Sandoval, ex titular de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, la FESI, que había ido a la casa del presidente Yamatei y había entregado una alfombra enrollada llena de dinero. Según el reporte, la FESI determinó que el testigo probablemente habría dado con un plan de una empresa minera respaldada por Rusia para sobornar al presidente por el derecho de operar una parte del puerto Santo Tomás de Castilla. El testigo, tras entregar la alfombra con el dinero, escuchó a uno de sus acompañantes decir que acababan de garantizar puerta libre en la portuaria, según la nota. Ya con un contrato millonario de vacunas entre el gobierno y un tercero ruso para la provisión de vacunas, la Sputnik, durante la pandemia, las dudas comenzaron a convertirse en investigaciones. Una FESI dirigida por Juan Francisco Sandoval, nombrado durante el periodo de Aldana en el cargo, comenzó a hacer indagaciones en las cuales se supone que Yamatei recibió dinero para favorecer a los rusos en la compra de medicinas contra el COVID. Pero a mitad de camino, la alta cúpula de Gerona detuvo el proceso
inició un procedimiento disciplinario contra Sandoval que forzó finalmente su salida del país. Y la FECI, que tenía independencia funcional de los mandos de la Fiscalía General, terminó sucumbiendo ante Porras y su grupo. El exfiscal anticorrupción de Guatemala, Juan Francisco Sandoval, es la última víctima política de quienes ponen trabas a la lucha contra la impunidad en el país centroamericano. Sandoval, que fue destituido el viernes por la jefa del Ministerio Público, abandonaba Guatemala el sábado por la noche a través del puesto fronterizo de las Chinamas, rumbo al exilio vía El Salvador. El péndulo había terminado de moverse hacia los intereses del gobierno de turno. Y ante un sistema de justicia que había resistido a las reformas necesarias para modernizar el organismo judicial y otros entes. En cámara lenta, los jueces y operadores que brillaron en los procesos anticorrupción comenzaron a salir del país. Varios casos se congelaron y solo los más emblemáticos, como la línea de agua mágica, pues porque eran demasiado burdos, terminaron en sentencia. Sinibaldi, Valdizón y otros más terminaron cerrándose y caminando en contra de quienes habían denunciado o colaborado con la construcción de las acusaciones que apuntaba a esos exfuncionarios. El balance de poder había cambiado totalmente. Ni las protestas en los círculos diplomáticos, ni las denuncias de quienes poco a poco salían del país, tuvieron un efecto relevante. Y entonces, esto dio pie a las modificaciones que desde la crítica se lanzaron en contra de los abusos de la CICIG, que algunos sostenían. De ninguna manera, la queja del exceso en la prisión preventiva, las acusaciones de testimonios débiles o los señalamientos de una agenda política desde Gerona no sufrieron ninguna discusión con miras a cambiar la legislación. Y la respuesta parece bastante clara. No querían justicia, querían venganza. Y para ello, lo que necesitaban era exactamente las mismas herramientas. Y en algunos casos, con argumentos mucho más cutres. Así Consuelo Porras, su nueva FECI, Rafael Curruchiche y otros miembros más del Ministerio Público encabezaron un sólido bloque que ignoró los casos de corrupción que desde la Casa Presidencial se gestaron y optaron por ignorar cualquier posibilidad de modernizar el sistema de justicia. Era entonces la fiscal que amplió la territorialidad del Ministerio Público, ¿sí?, pero que mantuvo la mora de casos y que simplemente siguió la persecución, ahora contra los que una vez detentaron ese poder en la Fiscalía General. Dediquemos un par de segundos al muchacho, porque se los dije, del que ustedes quieren saber. Ya. Como en la administración de Otto Pérez, Roxana Valdetti era el objeto del odio y fuente de toda la corrupción posible, Miguel Martínez parecía concitar todas esas mismas posiciones. Pero en ambos casos, los señalamientos son impensables sin la aprobación de la figura presidencial y la aceptación de facto del resto de actores de poder. ¿Significa que son inocentes? Eso deberá decirlo un tribunal. Pero todos los caminos al palacio pasaban por estas figuras. Pero tampoco eran el único eje de la política de arrasamiento del erario público. Eso tengámoslo claro. A estas alturas se dan cuenta que de la administración Yamatei hablamos poco. Y el centro ha sido el poder que la fiscal representa. De alguna manera, el peor castigo para un hombre que persiguió la presidencia por casi 20 años será que en su periodo de gobierno el principal protagonista ni por asomo fue él, pobre Yamatei. Lo triste para el país es que siguió caminando tal cual y sin cambios relevantes, aunque las necesidades en materia de justicia, desarrollo social y cambios políticos nunca llegaron. Es más, ni siquiera se discutieron. Para la ya parte final de la administración de Yamatei, se presionó para que la fiscal fuera finalmente incluida en los listados cortos para candidatos para un nuevo periodo en la jefatura del Ministerio Público. Y obviamente, la selección iba a ser Consuelo Porras. La Corte Suprema de Justicia no tuvo renovación y en la práctica se vivió en un golpe de facto al prolongar por 4 años las funciones del organismo judicial, mientras que la Corte de Constitucionalidad confirmó su giro hacia esta facción del poder.
Ya las cosas eran evidentes y la respuesta de la comunidad internacional, pues más bien Estados Unidos y en menor medida la Unión Europea, sancionaron primero de manera simbólica y luego incluyendo a los miembros del gobierno y las cortes en listados de actores corruptos. ¿Y saben qué pasó? Nada. Pues desde luego que no pudieron viajar por todo el mundo como querían y siguen teniendo esa aspiración. El país para acampar a sus anchas lo tienen completo. Quizás este periodo de 4 años fue el más sombrío de la década perdida. Pero no por la pandemia, sino que el síndrome más grande fue el de superar con creces la aspiración de Yamatei y de la señora. Si la digo dicen que voy a perder votos, pero es la verdad. Yo no quiero ser reconocido como un hijo de puta más en la historia de este país. En esa categoría, claro que se superaron. Hagamos preguntas, busquemos respuestas.